Gracias por invitarme. Es un placer estar con ustedes. Veo muchas caras conocidas y otras que no conocía, pero que es un placer conocerles. Gracias a Dios por este privilegio de compartir lo que Él nos ha llevado a aprender. Me sorprendió de primera instancia la elección del tema, pero me pareció que era un reto y un desafío bastante importante el hablar sobre santidad sexual. No vengo a decirte cosas que ya sabes, digo, ustedes son ministros, no vengo a decirles de Dios diseñó la sexualidad, no es pecaminosa, no es sucia, pero Dios estableció lineamientos, diseñó la sexualidad dentro del vínculo del matrimonio, y aún dentro del matrimonio también hay especificaciones muy importantes a considerar. Sin embargo, necesitamos considerar algunos aspectos que nos están haciendo cada vez más permisivos y vulnerables sobre el contexto de qué es esto de la sexualidad. Me gustó la definición de Jim Denison. Dice, solo hay dos tipos de pastores cristianos: aquellos que caen en el fracaso moral, dinero, fama, sexo, y quienes toman medidas proactivas de humildad para no unirse a esos pecados. El Espíritu Santo nos advertirá. Asegúrate de escuchar sus indicaciones. Así que me gustó mucho la frase de aquellos que toman medidas, que somos carnales, que tenemos tentaciones, que estamos asolados, perseguidos, acosados por toda una ideología de género. Y si estamos distraídos, si no tenemos una relación profunda con Dios, si no somos guiados por el poder del Espíritu Santo, si no estamos tomando decisiones cristocéntricas en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra iglesia, estamos siendo vulnerables y muy fácilmente caer. Entonces, las medidas proactivas en favor de, dirigidas a no voy a caer, parten de una decisión de vivo para Cristo, soy de Cristo, vivo en santidad, no quiero que haya nada que haga obstáculo o se ponga como obstáculo entre la relación de Dios y yo. Y nos hace falta mucha humildad. Nos hace falta humildad para reconocer que somos enseñables y que aunque tengamos maestrías, doctorados, 8 postdoctorados, etcétera, y que no estoy en contra de la preparación, sino al contrario, muy a favor, pues aún así eso no te hace inmune. Nos hace falta ser humildes para decir, yo necesito reconocer que me están pasando estas experiencias, yo necesito ayuda. Quizá vengo arrastrando experiencias desde la infancia, situaciones de abuso sexual, situaciones de pornografía, de masturbación, de exhibicionismo, que no he podido superar y que lo vivo a solas, a escondidas, al cabo que Dios me perdona y entonces no necesito nada, yo estoy bien. Nos hace falta humildad y tenemos que empezar por eso. Hay algunos puntos básicos que vamos a estar revisando a lo largo de todo este tiempo y enfatizar que la santidad sexual implica glorificar a Dios con el cuerpo, con el espíritu y con todo lo que tú eres. No estamos en la postura agnóstica en donde con el cuerpo hago algo, pero con el espíritu sí glorifico a Dios. Somos una unidad, somos seres integrales, adoramos a Dios en cada una de las áreas que nos componen y entonces estamos responsabilizados y comprometidos delante de Dios a vivir en pureza. Pureza sexual. Me encanta el término pureza sexual. Sin aleación,
sin nada que contamine, sin nada que te avergüence, en limpieza de manos, limpieza de corazón y abstenerse de todo tipo de inmoralidad, aunque lo justifique la sociedad, las nuevas leyes, la ideología de género, aunque esté justificado. La palabra de Dios es una y nuestra vida se rige a través de nuestra norma de fe y de conducta, que es la palabra de Dios. Tenemos que acostumbrarnos a rendir cuentas, porque a veces en nuestras iglesias vivimos de manera independiente, no solo ustedes como pastores, sino nosotros como ovejas, y nos hemos acostumbrado a vivir indiferente a la necesidad del que está al lado. Yo le decía a mis alumnos este martes, hemos normalizado la indiferencia. Mínimo saluda, caray, no nos hemos visto. Abraza, saluda, pasas y no saludas. Y les decía yo, aunque sea den un saludo como el de Rigo Tobar. Y entonces dice, ¿cómo es, hermana? Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Y entonces se levantaron y se saludaron y dijeron, sí es cierto. Oye, oh, qué gusto de volverte a ver y saludarte y saber que estás bien. No nos hemos visto en vacaciones y nos volvemos indiferentes. Necesitamos saber que somos cuerpo. Tú estás en una región, otros en otra, pero somos un cuerpo. Estamos para crecer juntos y también para rendir cuentas. Hay una cadena de mando. Respetemos los sentimientos, emociones, criterios de cada quien y podamos estar ahí listos para ayudar. Y más cuando estamos tocando el tema de sexualidad, sí tenemos que rendir cuentas. Y entonces hay que evitar la exposición al pecado. Esa es decisión nuestra, nadie lo va a hacer por ti, esa es una decisión personal, y estar dispuesto a recibir ayuda. Dispuesto a recibir ayuda y dispuesto a mantener el corazón íntegro, sin corrupción, sin aleación, sin pecado, vivir para Cristo y proteger la integridad en tu vida personal, como familia, en tu ministerio y además de eso, ser ejemplo. Ser ejemplo. Estos son principios básicos de los que vamos a partir. En nuestra cultura la pureza sexual se considera arcaica y retrógrada. ¿Verdad que les han dicho así? Tú eres pastor, ustedes son retrógradas, chapados a la antigua, ya quien enseña abstente de sexualidad hasta que te cases, les han dicho así. El mundo no solo permite, promueve y aprueba sin filtros la libre expresión de la sexualidad. Me sorprendió mucho en un salón de niños. Llegó a las oficinas un niño que fue abusado en su salón, estando en un horario de clases, rodeado de sus compañeros y su maestra al frente. Y lo primero que yo pregunté es si la maestra, ¿qué hizo? ¿Estaba dormida, anestesiada? ¿Qué le pasó? Y la maestra contestó, yo no puedo impedir la libre expresión de sexualidad de los niños. En ese mundo estamos viviendo. Necesitamos cuidar a nuestros niños desde la clase de cuna. Al menos en mi iglesia, ¿quién cambia el pañal del niño? Su mamá. Ponemos un banner que dice mamá del niño 33, ven, sube. Y es la mamá quien le cambia el pañal. Porque en una iglesia en Guadalajara, pues tenían a un pederasta muy voluntarioso en la clase de cuna, ofreciéndose a este tipo de cosas y hacía tocamientos, etc. Entonces, a veces los cristianos somos ingenuos
Pensamos que todos venimos a buscar de Dios y que todos queremos saber de Dios y que todos estamos con las mismas ganas de ser restaurados, pero pues se cuelan ovejas y también chivos y de todo. Yo empecé a investigar más sobre qué es el abuso sexual porque analizamos un caso de un niño que estaba siendo abusado sexualmente en una iglesia de las Asambleas de Dios. Y aunque no lo fuera, ¿no? El asunto es igualmente grave. ¿Qué dice Dios? El mundo lo permite, lo aprueba, lo justifica. ¿Qué dice Dios? Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la inmoralidad sexual. Entonces nuestra responsabilidad como pastores, líderes, ministros, maestros, es enterarnos de lo que está pasando y cómo podemos prevenir. Siempre será mejor prevenir. ¿Qué hacen los sugieres mientras estamos en nuestras actividades y servicios? Hay salones abiertos, hay áreas oscuras. Todos tenemos que estar supervisando nuestras iglesias. ¿Sabes? Estuve en un proyecto y una de las personas decía en una entrevista que los proxenetas son estas personas que seducen a chicas y luego las involucran en redes de prostitución y de pornografía, etc. Dicen, nos encanta ir a las iglesias y enamorar a las chicas porque son las más ingenuas. Ellas nunca miden los peligros y una vez que las hemos enamorado, cautivado y comprometido, nos las llevamos y las involucramos a redes de prostitución. Entonces necesitamos a nivel preventivo educar porque los niños desde los 4 años en kinder ya están recibiendo información de ideología de género. Y la iglesia necesita decir, eso te están diciendo en la escuela, pero esta es la verdad. Esta es la verdad, esto es lo que dice Dios y vamos a tomar decisiones cristocéntricas. Tú y yo no podemos evitar que un niño o una niña reciba proposiciones indecorosas, pero si tú y yo los educamos, ellos sabrán decir no. Ellos van a saber poner límites. Entonces es nuestra responsabilidad no solo cuidar nuestra vida de toda inmoralidad sexual, sino también proteger a los nuestros, nuestra familia, nuestra iglesia y quienes nos rodean. Entonces nuestros dispositivos electrónicos y redes sociales hacen que la disponibilidad de incentivos sexuales impuros sea ilimitada. Y siempre decimos, probablemente la primera imagen no te llega sorpresivamente, pero la segunda reacción ya depende de ti. Le apago, cambio, cierro, minimizo, ¿qué hago con esa información? Pero si me quedo ahí viendo, también estoy abriendo espacios hacia el enemigo y más adelante veremos qué sucede en esos momentos de vulnerabilidad. Vivimos en un mundo contaminado sexualmente. Aquellos que están educando a tus hijos, muchos de ellos, pues obviamente no son cristianos, pero muchos son ateos y otros son santeros y otros son pederastas, violadores, etcétera, etcétera. Y lo vemos en las noticias, ¿no? A raíz de la pandemia aumentó, sí, la depresión, la ansiedad, también el abuso sexual, la violencia y los feminicidios. ¿Qué estamos haciendo para contrarrestar eso? ¿Qué estamos haciendo con la palabra? El estudio profundo de la palabra y además con nuestras vidas. La ideología de género se ha permeado en todos los niveles educativos, desde kinder hasta todos los máximos niveles, en la familia, en lo que ven, en todos los niños desde los más pequeñitos ya tienen celulares, tienen acceso a redes,
Hay niñas que creen estar chateando con otra niña de su edad y puede ser un proxeneta. Estamos siendo desensibilizados en los contenidos, normas y criterios sobre la sexualidad. Hemos normalizado la sensualidad y hasta lo vemos en nuestras iglesias. Yo he visto a chicas que llegan a mi iglesia vestidas de una forma que yo digo, ¿y dónde están los papás? ¿Y por qué los papás no dicen nada? Y de repente sí siento que ya soy una abuela tratando de dar consejos, o soy la única que lo ve. Y ya lo hemos normalizado, está bien, es que son chicas, es que son jóvenes, es que es la moda. Vestidas sensualmente, y luego hemos hipersexualizado a los más pequeñitos, y ya no le decimos a la niña, qué hermosa te ves. ¡Qué sexy te ves! Aquellos vestidos de holanes y moños ya quedaron en la historia del porfiriato, ya ahora todos son mayones, licras, y enseñan a los niños a bailar los pasos prohibidos. Y luego resulta que es muy divertido verlos cómo están bailando. Y no crean que les estoy hablando de familias del mundo, he visto también familias cristianas. Hipersexualizando a los niños, nos parece normal ya la homosexualidad, la transexualidad, el adulterio, la pornografía, la masturbación, las relaciones prematrimoniales, y a todo esto le llamamos fornicación, porneia, inmoralidad sexual, impureza sexual. Incluso todas estas prácticas que las habíamos considerado como patologías, ahora son simplemente preferencias sexuales. Llámese incesto y cualquier otro tipo de acto ilícito. Prostitución, pues es una forma de ganar dinero. Y tenemos a chicas trabajando con ancianos. Es mi sugar daddy. Y a jovencitos trabajando con ancianas, teniendo una relación sexual porque pagan bien. Y tenemos centros comerciales, que aparentemente es un centro comercial, pero adentro, y las mujeres van de compras. Pero dentro, pues, hay un montón de cosas, ¿no? Espero no estar dando ideas. Pero necesitamos identificar lo que está pasando en nuestro contexto. Estos actos sexuales ilícitos, cualquier práctica sexual que está fuera de lo establecido por Dios es pecado. Entonces ahora se rige la sexualidad no por si esto está bien o no, por lo que siento, por lo que me hace sentir y disfrutar. Siento bien, me agrada, está bien para mí, entonces yo establezco mis propios criterios de qué acepto y qué no acepto. Y en un principio no fue así. La palabra de Dios es muy, muy clara al respecto. Entonces nos hemos extraviado y la palabra porneia también se relaciona con engaño, extravío, deslealtad, pecado, y nos habla la Biblia sobre homosexualidad, incesto, adulterio y todas estas formas que sabemos que se dan. El pecado corrompe, pero además el pecado genera adicción. Pedí a mi hermano autorización para poner estas diapositivas, porque sí somos familia, pero plagio es plagio. Entonces le pedí autorización para poner estas siguientes diapositivas y tengo permiso para usarlas porque me gustó mucho la forma en la que él define qué está pasando con nuestra sociedad posmoderna, porque lo sintetiza de una manera muy interesante y dice que el posmodernismo pues es una mentalidad propia de nuestra sociedad
que se caracteriza por una liberación de cualquier mandato. O sea, no quiero normas, no quiero reglas, no quiero nada. Tengo derechos, no tengo responsabilidades. La moralidad se convirtió en algo relativo. Relativo significa que vas a obedecer o no dependiendo de tu propio gusto, deseo y decisión. Si para mí está bien, tú decides qué es lo bueno y tú decides qué es lo malo. Y luego la creación de tu propia realidad. El señor de Canadá, que de repente se le ocurrió decir que él era una niña de 4 años, ahora ya de ser una adolescente, y vestida como niña, viviendo como niña, semejante, como decimos en el norte, baquetón, porque era un hombre grande, fornido, ella así con sus vestidos de holanes y jugando a las muñecas. Pues no tengo que estudiar, no tengo que trabajar, me tienes que mantener, me tienes que cuidar porque soy una niña. Y ponía en grande riesgo pues las demás niñas que jugaban con él, porque obviamente sus juegos pues eran de otra manera, ¿no? Creó su propia realidad. Hay gente sintiendo que está enamorada de un holograma, o que tiene que casarse con un árbol o una lámpara, o que me siento gato. Y digo, bueno, se siente gato, que compre sus whiskas, su bola de estambre, su tapete mullido, que sea feliz. La sociedad le va a decir, mientras no rasguñes a nadie y no lastimes a nadie, vive como tú quieras y esa es tu realidad. Entonces tú construyes tu realidad dependiendo de tus propias patologías. El lenguaje ha cambiado porque el lenguaje es el resultado de esta realidad. Le dije un día a mis alumnos tenemos un programa en el seminario para capacitar a líderes juveniles, y les dije, díganme palabras que se dicen entre ustedes. No les entendí absolutamente nada. Entendí down. ¿Se acuerdan que en clase mencionamos, hermana, usted se ve muy down? Y yo, desde mi contexto profesional, yo dije, pues, ¿cómo me ve? ¿Como síndrome Down? ¿O qué cara tengo? ¿O qué me pasa? ¿Qué entiendes por Down? Bajoneado. La veo bajoneada, cansada, desfuerzada. Bueno, eso sí. Pero palabras que no entendía y que entre ellos sí empiezan a comunicarse, han cambiado el lenguaje. Y luego la decisión de tu propio concepto de sexualidad. Y lo han interpretado como una preferencia. Es mi preferencia, es mi gusto y es mi deseo. Más de 122 preferencias sexuales, cuando la Biblia solo habla de una. La relación entre un hombre y una mujer. La relación heterosexual y monogámica. No hay más. Entonces, como consecuencia de esta mentalidad, tenemos que han cambiado también sus propias normas sexuales, y atrás de la ideología de género se esconde una estrategia de la élite de poder que dice, cuando tu sexualidad sea liberada, habrás derrumbado cualquier tipo de condicionamiento moral, entonces se podrá construir una sociedad libre de la opresión. Entonces, por eso la iglesia estamos siendo opresores y estamos convirtiéndonos en enemigos de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, de la UNESCO, de todos lados somos sus enemigos, porque regimos nuestra vida de acuerdo a los criterios de la palabra de Dios y no es afín a la libertad que ellos están dando. Entonces, detrás de esta desregulación de normas sexuales está la intención de reducir la población mundial. El aborto, el control de la natalidad, sobre pretexto de es mi cuerpo y yo elijo, la destrucción de la familia y la creación de un nuevo orden mundial. Le llamábamos la Agenda 2030, pero ya les ganó el tiempo.
ya saben que no van a poder lograr todos sus objetivos en los 5 siguientes años. Entonces ya le cambiaron a Agenda 2040 y están con la intención de alargarlo a la Agenda 2050, todo ese tiempo para poder cambiar y hacer valer estos criterios que ellos tienen como propósitos y objetivos. Entonces esto se ha difundido a través de la cultura, los medios de comunicación, el internet, la educación obligatoria impartida por las escuelas. En todos los grupos se habla de ideología de género, en todos los grupos se habla de esta distorsión. Yo he revisado los libros que los niños tienen, el formato de familia que se ofrece, primeramente un hombre con un hombre, una mujer con una mujer y probablemente un hombre y una mujer. Y cómo mañosamente vean los libros de sus hijos o de sus nietos, cómo la información está tan sutilmente elaborada para decir, y eso está bien. Y si tú te sientes atraída por alguien de tu mismo sexo, está bien. Eso antes se veía mal, pero ahora hemos entendido que es tu libre expresión de la sexualidad y que tú eliges con quién, cuándo y cómo. ¿Y dónde? Consecuencia, niños, adolescentes que no podrán convertirse en adultos maduros capaces de asumir la responsabilidad de ser padres, de ser madres, de ser hijos de Dios, de ser personas sanas, placenteras, etc. Yo hice una pregunta a un grupo de estas personas y les dije, a ver, ustedes tienen muchas libertades ya, es casi inadmisible que podamos decir que se están sintiendo rechazados, porque si alguien se siente rechazado, pues tú puedes ser juzgado, porque el del problema no es él, el problema es tuyo, porque eres homofóbico. Ustedes tienen todas las libertades en todas las áreas, incluso en la adopción de niños, ellos tienen preferencia, ellos tienen muchas preferencias, las parejas de iguales. ¿Por qué entonces son tan infelices? ¿Por qué ha aumentado el porcentaje de depresión, de ansiedad, de intentos de suicidio, de síndrome de Cutting, de alcoholismo, de drogadicción, de adicciones en general? ¿Por qué si ahora son tan libres para ser tan felices y elegir lo que quieran sin ninguna norma o restricción? ¿Por qué no son felices? Y ellos volvieron a decir, porque ustedes como sociedad no nos permiten, nos rechazan. No, ya no están siendo rechazados, al contrario. Porque hay una esencia natural que Dios diseñó. Porque Dios te diseñó como hombre. Porque aunque la gente cambie en su exterior, y yo digo, si yo me meto a la botarga de Don Simi, no tengo sus millones, ¿verdad que no? Nomás estoy dentro de la botarga de Don Simi. Entonces, si siendo hombre me disfrazo, me pongo pestañas, me maquillo, sigo siendo genéticamente en mi ADN XY. Y lo mismo sucede con una mujer, XX. Eso eres genéticamente y eso no lo puedes cambiar. Así que por más que queramos justificar el pecado, de todos modos hay algo en nuestro interior que nos marca, algo no está bien, algo es discordante. Esto no me produce placer, el placer que creía que se daría. Entonces, pues estos impulsos sexuales conducen a que la persona esté viviendo para buscar una gratificación sexual y sabemos que ¿qué sucede en tu cerebro? Cuando tú abrazas a alguien, tú segregas muchos neurotransmisores, serotonina, dopaminas, pero cuando estás involucrado en prácticas sexuales de pornografía, por ejemplo, la gratificación que tu cerebro recibe ya no le es suficiente, entonces pide más y más y más. La adicción en lo que es la pornografía tiene niveles. Te sorprenderías de todo lo que alguien puede llegar a ver.
desde una imagen un poquito subida de tono hasta sexo explícito, bestialismo y necrofilia. Una niña de cada 4, 1 de cada 10 niños están siendo agredidos sexualmente. 1 de cada 10, y es muy probable que la tasa, el porcentaje haya aumentado. Entonces la ideología de género tiene esa perspectiva de que el género es cualquier orientación sexual, heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, asexual. Y te daría hasta risa ver toda la clasificación de términos que la sociedad está aceptando. La sociedad la ha aceptado, ha cambiado reglas, pero no Dios. El que diseñó la sexualidad no está de acuerdo. Y la sociedad la puede modificar como quiera, y estamos viviendo las consecuencias pero el diseñador no está de acuerdo con esas prácticas. Entonces el objetivo es la superación de la heterosexualidad forzada, porque cuando nosotros educamos en los principios de la palabra, dicen es una heterosexualidad forzada. Entonces por eso ellos quieren empezar a indagar qué das en tus clases de escuela dominical, qué es lo que tú predicas, para sancionar o no, si los temas me convienen o no, dependiendo de si están a favor o en contra de. Y necesitamos empezar a establecer entonces estas bases. La adicción a la sexualidad se asocia mucho como si fuera el consumo de una droga, de algo que te hace adicto, y bueno, pues hay muchos porcentajes al respecto. Y luego este material se hace la pregunta, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? ¿Dónde estaba la iglesia cuando estas cosas empezaron a darse? Porque esto no es del año pasado o de hace 6 o 7 años, esto ya tiene más de 40 años, mucho más. Entonces hemos sido insensibilizados a través de los medios, hemos ido neutralizando los conflictos, las creencias, la conversión, la presentación de estas personas como víctimas, y luego presentando nuevos derechos sexuales reproductivos, y los derechos de los niños y de los adolescentes dirigidos hacia el disfrute y el placer sexual. ¿Por qué caemos en estos hábitos sexuales pecaminosos? Ya hablamos de lo que nos rodea, de lo que es nuestro contexto, ¿y les parece familiar esta imagen? Nuestros jóvenes, tienes a muchos en tus iglesias. Entré a una clase de adolescentes con adolescentes en mi iglesia, y salí casi llorando, literalmente se los digo. No hablan, no contestan, no te miran, están como entes. Necesitas mucho tiempo para conectarte con ellos y llegar a su corazón. Van forzados, yo digo que a pellizcos y sombrerazos, van a la iglesia, pero bueno, los tenemos y tenemos esa oportunidad de hablar a su corazón. Entonces la realidad de nuestro contexto, resumiendo, está pasando por un relativismo moral, la influencia del humanismo, del ser humano por encima de todo, no existe Dios, solo la importancia del ser humano, el hedonismo, vivir para el placer, y estas corrientes se fueron filtrando poco a poco hasta llegar a conformar lo que hoy conocemos: ideología de género, derechos sexuales, la libre expresión de la sexualidad. Y entonces en nuestra realidad estamos viendo esta superficialidad de nuestras relaciones interpersonales.
Esta semana leía un término que no había leído antes como objetivo y propósito de esta corriente, la desfamiliarización. Es decir, algo que ha sostenido a nuestra cultura mexicana ha sido que somos familia. Y como familia nos unimos, nos amamos, nos cuidamos, nos protegemos. Aún así no hemos estado exentos de alcoholismo, de drogas, de violencia, de abusos. Pero si estamos difundiendo el término de desfamiliarización, no necesitas una familia. Tú eres independiente, aislado y tú puedes vivir así bien, no necesitas a nadie. Entonces no lo podemos permitir que estos conceptos lleguen a nuestras iglesias. Establezcamos relaciones profundas de amor, de cercanía y de búsqueda de Dios, porque nuestra cultura está en crisis. ¿Qué les están enseñando a nuestros jóvenes? Pues que hay un mayor interés en el presente, en el aquí y en el ahora. Luego entonces, si hay consecuencias, esas no nos importan. Nos importa que puedes disfrutar hoy. Sí, pero puedo ser contagiado de papiloma humano o de VIH. Sí, pero eso no importa, eso ya será después. Ya veremos cómo lo resolvemos. En el aquí y en el ahora tú puedes disfrutar. Eso es muy, muy peligroso. Entonces hay una discomunicación. Los tenemos cerca, cada quien con su celular, y no nos comunicamos. Tienes a tu hijo en el cuarto de al lado y no te puedes comunicar con él y él está interactuando con alguien en China. Tenemos discomunicación, una búsqueda de lo inmediato, lo fácil y lo desechable. Y sin la credibilidad en Dios y en su palabra, los valores y los principios bíblicos que no rigen el comportamiento de nuestros jóvenes, sino la frase de la mayoría lo hace. ¿Por qué te tatúas? Porque la mayoría lo hace. ¿Por qué te pones piercings? Porque la mayoría lo hace. Ahora los hijos hasta de pastores, de hermanos cristianos, etcétera, te pueden decir, me voy un fin de semana con mi novio. Lo hemos normalizado, lo hemos permitido. ¿Por qué? Porque la mayoría lo hace, porque son jóvenes. Entonces la búsqueda del estatus, del poder y de la aceptación ha llevado a muchos a caer en el pecado. Tenemos una vida cibernética y preferimos esta vida cibernética de las redes. ¿Cuánto tiempo pasas viendo tu celular? Y ahora decimos, porque tengo que checar mis sesiones de consejería, donde predico, si la hermana fulanita va a llegar a hacer la limpieza o no, si esto, si aquello. ¿Todo el día estás viendo el celular? Pasa menos tiempo en el celular y en las redes, y más con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con Dios, contigo mismo. Entonces le damos mucha importancia a las redes. Hemos normalizado el uso de las redes. Y entonces ya ni siquiera expresamos cómo me siento. En mis tiempos, cuando estabas down, invitabas a alguien a tomar un café y platicabas, ya miras tu corazón y llorabas y ya salías como la chilindrina. Aliviada, ya hablé, ya oraron por mí, ya me dieron un consejo. Pero ahora en las redes, eso no se puede hacer. Pones ahí cómo estás y te ponen una carita con 2 lagrimitas. Está llorando. ¿Por qué estás llorando? Ya no te pone por esto, nada más te pone una X, una Q y una S, porque sí. Y entonces tú le contestas DTD. Dios te bendiga. Y adiós. Esa es nuestra comunicación. Entonces tú no sabes si esa persona está a punto de quitarse la vida, está sufriendo, por qué está sufriendo. Te dice todo un emoticón.
¿no? Entonces necesitamos llegar al corazón de las personas porque hay una influencia de las redes en nuestro comportamiento y nuestros jóvenes tienen la pasión por lo adrenalínico y una cultura de tolerancia y de permisibilidad. Cuando van a los eventos de jóvenes, que a mí me encanta que vayan, y yo digo, pero que esta chispa de poder dure, porque de repente llegan y en mi iglesia les piden que pasen y den un testimonio, y todos vienen desde el tercer cielo, en una nube, glorificados, todo es bueno, lindo, santo, y yo digo, gloria a Dios, hasta la alabanza se siente diferente, y yo digo que esto dure. ¿Por qué no dura? Porque no tenemos tiempos de intimidad con Dios. A lo mejor esto apeló a nuestras emociones, pero no nos metemos en lo secreto a orar, a hablar, y cada joven sabe cuáles son sus áreas más vulnerables y decir, Señor, ayúdame a resistir esto. Habla a mi corazón. Queremos a una nueva generación que tome la decisión de vivo para Cristo y me mantendré en santidad. Porque más allá de las normas y criterios, lo que no quiero perder es mi conexión contigo. Le preguntaron a Sy Rogers, un hombre que estuvo a punto de cambiarse de género, etcétera, etcétera, y le preguntaron, bueno, usted ya no tiene, se volvió cristiano, aceptó a Cristo como su Salvador, y bueno, fue una enorme bendición, hay muchos libros de él escritos. Y le dijeron, hermano, ¿usted ya no tiene tentaciones? Dijo, muchas veces cuando termino de dar conferencia, descubro que alguien pidió la llave de mi cuarto y seductoramente me está esperando. Pero lo primero que yo hago cuando hago la puerta y veo eso, me volteo y digo, primero tú, Dios. Yo no te puedo fallar. Yo no te voy a fallar. Primero está mi relación contigo. Entonces he aprendido a decir no al pecado. Eso lo viví, lo disfruté, que realmente fue y trajo muchas consecuencias dolorosas en su vida. Dice, pero en otro tiempo de mi vida, ahora sí solo quiero disfrutar la presencia de Dios. Entonces es un acto de voluntad, es un acto de decisión que se nutre en la oración y en el estudio de la palabra. En la oración y en el estudio de la palabra. Y entonces es interesante escuchar cómo nuestros jóvenes definen al divorcio. ¿Qué es el divorcio? Dice, es una incompatibilidad de caracteres. Y el aborto, pues es el derecho de la mujer sobre su cuerpo. Ella tiene que decidir sobre su propia capacidad de reproducción. Es el libre derecho de elegir. Fornicación es el derecho a vivir la sexualidad, y homosexualidad, ¿qué es? Pues es una diversidad más, es una preferencia sexual. ¿Qué son las parejas gay que adoptan a hijos? Pues es una modern family, es una familia moderna. Y los adolescentes no debieran de tener restricciones, derechos sexuales, solo no responsabilidades ni normas, sino solo derechos sexuales. ¿Qué es la prostitución? Es un trabajo social. ¿Y quiénes son los cristianos? Pues son un grupo de desadaptados, intolerantes, retrógrados y homofóbicos. Y todos háganse así para un lado, porque no viene para mí. No es para mí, agáchese. Así nos considera. Pero tienen que empezar a ver a los cristianos como los hijos de Dios, que tienen gozo, plenitud, alabanza, estudio, profundidad en una vida cristocéntrica y que estamos viviendo para Él. Resumo rápidamente las creencias erróneas de la sexualidad en el mundo que tú escuchas y tú eres dueño de tu cuerpo, y es una gran mentira, porque nuestro cuerpo le pertenece a Dios.
y le tendremos que dar cuentas. Sí tendremos que rendir cuentas de lo que hago con mi cuerpo y de lo que pienso y de lo que veo y de lo que toco y de todo lo que mis sentidos perciben. Tengo que darle cuentas a Dios. Eres un ser sexuado y el sexo es una necesidad básica. Mentira. Una necesidad básica es que tengas que comer, que tengas que tomar agua. Pero te juro que si no tienes relaciones sexuales, no te vas a morir. No morirás. No es una necesidad básica. Y luego nos dicen, a mayor atracción sexualmente, pues vas a ser más aceptado, más querido, más todo. Y aquí es una falla que hemos tenido como familias cristianas, porque no los hemos hecho sentir aceptados y amados. Yo les digo a nuestros jóvenes, tú no tienes que buscar aceptación allá. Tú ya has sido aceptado por Cristo Jesús. Y te amó tanto que murió por ti en la cruz. No tienes que estar haciendo cosas para ser aceptado. Dios ya te aceptó. El Dios creador de todo lo que existe. Y Jesús, el autor y consumador de la fe, que murió por ti en la cruz, te aceptó. Y nos aceptó por amor y por gracia. El Padre nos aceptó a través del sacrificio de Cristo Jesús. Se nos dice, en el mundo eres libre, puedes vivir sin sujeción a lineamientos establecidos por Dios, piensa lo que quieras. ¿Quién va a revisar lo que estás pensando en este momento? Lo que percibes, lo que piensas, si codicias, si caes en lujuria, y luego llegas a las caricias y luego a la relación sexual. Santiago nos dice que hay un continuo de menos a más que le llama concupiscencia, que es caer en esa tentación. Pero abrimos la puerta, pero dimos lugar, pero lo concedimos. A Dios le importa lo que pensamos. Pesa nuestros pensamientos. Dios sí lo ve, Dios sí lo sabe. Y quiere encontrarnos puros y sin mancha, en lo que piensas, en lo que hablas, en lo que haces. A lo mejor se nos ha dicho es que no hay consecuencias. Las enfermedades de transmisión sexual, pues ya cada vez hay más antibióticos que puedan contrarrestarlas. VIH y SIDA es muerte. Sí hay consecuencias. Pero hay una consecuencia por encima de lo físico que se llama la muerte eterna. La muerte eterna. Hemos tenido nuestros estudios familiares hablando de eso. Y ¡ay, Jesucristo bendito! Decíamos, no quiero caer en la paila, ¿no? En el infierno, en el fuego y en el azufre, en ese castigo para el pecador, ¿no? Dios nos da múltiples oportunidades para arrepentirnos, para entender lo que está pasando y hacer cambios contundentes y radicales. ¿Qué le dices a tus chicas que llegan, tus jovencitas, a pedir un consejo sobre el aborto, la pastilla emergente, la del día siguiente? Pues está bien, te vas a quitar un problema. ¿Te vas a quitar un problema? Nunca te vas a quitar de la mente ese problema. Y nadie les ha hablado del síndrome post-aborto. Entonces sí hay consecuencias. Y nos dicen, puedes elegir la preferencia que tú quieras. Pues si esto no es un menú de un restaurante. Es Dios me diseñó y quiero vivir de acuerdo a los lineamientos. ¿Qué argumentos tenemos contra el pecado? Principio número 1. Si asumes ser muy fuerte espiritualmente y te confías, soy fuerte, yo soy pastor, yo me la sé de todas, vas a estar alimentando un autoengaño que te puede hacer caer.
Estuve trabajando en un proyecto con algunas hermanas, entre ellas Sandy Cassim, y estaba que se rompían las vestiduras porque estaba leyendo una noticia de un escritor de libros norteamericano, Philip, no sé qué. Dice, no es posible, escribió más de 15 libros para los cristianos, etc. Cayó en pecado moral, pecado sexual, en una vida de adulterio. 8 o 9 años viviendo una relación de adulterio. La confesó porque lo descubrieron, porque si no, pues ya hubiera continuado. ¿Qué está pasando por nuestra mente? A lo mejor nos estamos sintiendo muy fuertes. Proverbios 7, 24 al 27 dice, no se aparte tu corazón a sus caminos. Y habla de esta mujer que sigilosamente cautiva la atención de alguien, etc. Y advierte, no se aparte tu corazón. Hemos hablado del corazón como el centro, metafóricamente, de las emociones, sentimientos, decisiones, acciones, voluntad. Si tu corazón se aparta hacia sus caminos, pues estás ya involucrado en esta vida pecaminosa. Cada día más líderes espirituales caen en el fracaso moral. La infidelidad y el fracaso moral no ocurren accidentalmente, no ocurren de la noche a la mañana. Empezó con un enfriamiento espiritual, con un ego inflado, con un ego de no estoy estableciendo medidas humildes, medidas de autocuidado, de protección. Empezó con una falta de búsqueda de Dios. Ya no me alimenta la palabra, ya no tengo tiempos de intimidad con Dios, ya las cosas las hago a mi manera, en mi lógica. Empiezo a descuidar la dirección de Dios a mi corazón y a mi vida. Me voy por otros caminos y muy pronto estaré identificando que soy una persona excesivamente vulnerable y que puedo caer. Y ustedes como pastores tienen por ahí algunas ovejitas, nadie diga nombres, nadie diga nada. Estas almas sufrientes, solas, atractivonas, que buscan tu hombro para llorar, buscan tu abrazo y muy sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, empiezan a convertirse en una relación inapropiada y pecaminosa. Tomo de mis pastores, los hermanos Fuentes, ellos nunca daban consejería a una mujer. El hermano Fuentes solo, jamás. Él y su esposa daban consejería. Y si no podía él, entonces la esposa u otra hermana de la iglesia. No se exponía. Me encantó mucho escuchar en labios de la hermana Dana Bustos unas decisiones del pastor Billy Graham, diciendo, algo que a mí me mantuvo siempre en santidad fue decidir que nunca iba a estar en un lugar solo con una mujer, ni aunque fuera el elevador. O sea, qué convicción. Tenía un grupo de amigos que entre ellos se apoyaban, oraban, se cuidaban y se recordaban decisiones que en el tiempo del estudio bíblico, estudio en el seminario bíblico, ellos llegaron a esos acuerdos. Así que eso se decide. Principio número 2, el poder de la tentación reside en el placer que ofrece y la seducción gradual. Caer en pecado sexual ofrece un cierto placer. Y si lo sigues intentando y sigues alimentando esa tentación y esa tendencia, vas a caer en un pecado adictivo. Santiago 1, 14 al 16 nos habla
de todo este proceso gradual de la concupiscencia. Nadie diga que es tentado. Cuando uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dos palabras interesantes, atraído y luego seducido. Y yo lo permití, ¿no? Atendí a una chica, hija de un pastor, de un país muy lejano, del nunca jamás, y ella dijo, yo no sé qué pasó, yo me subí al pecero, él iba manejando, me dijo, oye, ¿ya escuchaste la última canción de Jesús Adrián Romero? Hablo del Jesús Adrián bueno. No la he escuchado. Pues vamos a mi casa, ¿no? Yo tengo el último CD. Bueno. Ahí van con sus nobles propósitos de adoración. Dice, y no sé qué pasó, pero cuando ya me di cuenta, ya había pasado lo que tenía que pasar. Noten el cantinfleo. Dije, a ver, aclárame. Cuando ya me di cuenta, estabas amnésica, te dieron un mazazo en el cerebro, te desmayaste, sufres de epilepsia, ¿qué te pasó? Cuando ya me di cuenta y pasó lo que tenía que pasar, o sea, ella se programó a esto tiene que pasar. Ella misma abrió ese espacio a ser atraída y seducida. Entonces necesitamos hablar con nuestros jóvenes de qué es la concupiscencia, qué está pasando en el mundo y qué podemos hacer. Principio número 3, los compromisos aparentemente inofensivos pueden convertirse rápidamente en adicciones compulsivas. Y Romanos 13:14 nos dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Desechemos es radical, No es un tantito, no es cuando nadie me vea. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, transparentemente, de manera congruente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Está muy claro. Pero ¿verdad que hemos concedido borracheras y fiestas? Y como ¿por qué nuestros jóvenes van a los antros? ¿Somos hijos de luz o somos hijos de tinieblas? ¿Cómo vivimos los hijos de luz? A veces pensamos que esto que estoy practicando es inofensivo, pero cuando menos te des cuenta ya estás involucrado en una adicción compulsiva sexual, en una muerte espiritual. La Biblia dice, Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cuál es la triada del problema? Estoy confiado, estoy distraído, estoy vulnerable. Confiado, a mí no me va a pasar. Yo soy fuerte, yo sé decir no, yo puedo poner límites. Estoy confiado, estoy distraído porque no estoy buscando a Dios, ni su palabra rige mi vida. Distraído en las cosas del mundo y en mi carnalidad, estoy vulnerable y seguro viene una caída. Principio 4, nada más son 100. Ustedes tuvieron como 100 anuncios, ahora ustedes aguántenme a mí. Principio 4. Los mandatos de Dios tienen el propósito de protegernos. Dios no es un aguafiestas. La sexualidad es lo máximo y disfrutamos, ya que bien, pero llega la restricción de parte de Dios. Dios no es un aguafiestas. Dios tiene propósitos para protegernos de daño emocional, psicológico, físico, sexual y espiritual. Es tan amoroso que una vez que caes y llegas todo sufriente, no te agarra patadas y no te dice, ¿verdad que te lo dije? ¿Verdad que te lo advertí? Mi papá tenía mucho esa palabra, pero te lo dije como 20,000 veces.
te abraza, te sana, te restaura, te pone de pie y hace que aprendamos esa lección tan profunda que no tengas por qué seguir cayendo. ¿Cuántos han sentido ese abrazo de Dios cuando te dice, eres mío? Eres mío y yo soy tuyo. Es la mejor definición de pertenencia que yo he leído. Yo soy tuyo, tú eres mío y yo te cuido. Busca mi rostro, buscadme y viviréis. Así que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma. Se dice muy sutilmente, pero por Proverbios habla fuerte, ¿eh? Insensato. Necio, insensato. Insensato sin sesos. Descerebrado. Tenemos otras peores palabras, ¿a poco no? ¿Qué tienes en la cabeza, no? Sin entendimiento, sin analizar, sin reflexionar, sin tomar medidas pertinentes de no sigo por ahí, Señor, no te quiero fallar, no quiero caer. Y luego dice, vas a recibir heridas, culpa, vergüenza y tu deshonra no será borrada. Y este pecado de justificado con, pero es que yo puedo, yo me gusta, nadie lo ha visto, no daño a nadie, peco con mi propio cuerpo. Este pecado, estos permisos, esta justificación ha herido la fe, la credibilidad en Cristo Jesús en muchos. Y ha generado división de iglesias y hasta el cierre de ministerios. Y más nos valdría entonces amarrarnos una piedra de molino y arrojarnos a lo más profundo del mar. Si nuestro testimonio en nuestra vida no está hablando de pureza y de santidad en todas las áreas, estamos ocasionando que otros caigan, igual que nosotros o peor. Y entonces impedimos que esa gente conozca a Cristo como su Salvador. Ser ese obstáculo, esa piedra de oprobio y de vergüenza para que otros crean en Cristo Jesús es algo terrible. Principio 5. La rendición de cuentas como una herramienta importante para proteger nuestra pureza sexual. Fíjense que encontré en Proverbios 18:1 la frase de su deseo busca el que se desvía, porque yo siempre había dicho, aquel que quiere practicar la pornografía o ver pornografía y masturbación y se aísla. Y yo les he dicho a mis alumnos, cuidado con los alumnos que se aíslan, los introvertidos, los que no hablan, los callados, porque ellos buscan sus propios espacios de autosatisfacción. Entonces tengan mucho cuidado al aislado, lo metemos al grupo, lo hacemos hablar, lo hacemos vivir en Cristo. Y descubro que es cierto, el que se aísla porque busca su propio deseo. El pecado prospera en el secreto. Pero el secreto que se rompe, y se rompe la vergüenza y su consecuencia, se debilita. ¿Por qué lo hablo? ¿Con un amigo, con un hermano, con un pastor? ¿Por qué tengo que hablarlo? Para romper el poder que ejerce ese secreto sobre tu conducta y tu comportamiento. Entonces, cuando ustedes tienen estas reuniones, mis hermanos, aquí voy a soltar una bien fuerte, pero que al cabo que no pasa nada. Tú estás aquí no para afirmar y luego irte. Tú estás aquí no para afirmar y que no te quiten la credencial. Tú estás aquí para tener comunión con tus hermanos, comunión con Dios y comunión con tus hermanos. Que tú sepas que el hermano que está al lado
tiene la capacidad y el amor y el poder de Dios para orar por ti, interceder por ti cuando estás pasando por crisis económicas, morales, existenciales, sexuales, cualquier tipo de crisis. El hermano que está contigo está para ayudarte. Es muy diferente que nos juntamos o vamos a la junta a tenemos comunión entre nosotros. Conozco los nombres de todos, conozco sus necesidades, sus familias. Me duele si algo está pasando en el cuerpo. Me acerco a ayudar. ¿Soy propicio a la necesidad o lo dejo con su necesidad? Porque necesitamos fraternizar más, amarnos. No caigamos en los esquemas del mundo de somos individuales, yo mi iglesia. Yo los observo, Quiero que sepan que yo vivo de observar y de preguntar. Me causa un poco de gracia cuando los escucho. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu iglesia? Bien, ya somos como 247.3. Yo digo, ¿qué el crecimiento se mide con personas? ¿Cuántos van? ¿Cuántos diezman? ¿Cuántos ofrendan? A lo mejor tengo 3, pero cuando alabamos a Dios, los ángeles se nos unen. Cuando salimos a las calles, la gente acepta a Cristo como su Salvador y somos 3 o 4 o 5, pero hemos mandado una misionera que trastorna la India. No son cantidades, es el poder de Dios entre ustedes. Entonces necesitamos disfrutar la comunión con Dios y la comunión entre nosotros. No es nada más porque tengo que, ya hace frío y me encanta ver a mis hermanos. Voy a hablar con ellos, voy a saludarlos, voy a ser un instrumento de bendición de Dios. Quiero bendecir a mis hermanos, que cambie el concepto de las juntas y que interactúes, no porque lo sea, estoy hablando por encima. Comunión entre nosotros. Refleja el amor que tienes hacia Dios, el amor entre nosotros. Me importa la vida de mi hermano. Y cuando decimos, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, estamos pensando en todos estos, no solo en tu iglesia, sino tus hermanos, que también son pastores, hasta que todos es una palabra que incluye a todo el mundo, hasta que todos. Y entonces toda sexualidad que se sale del diseño de Dios es pecado, aunque te la disfracen de qué bonito, de tienes derecho, de tú puedes, es libre expresión de tu sexualidad. Se sale del diseño de Dios, es pecado. Luego entonces nos separa de Dios, afecta nuestra comunión con Dios, no es agradable para Dios. Es abominación para Dios, afecta tu santidad y afecta tu integridad. Y sabemos que el pecado es sutil, silencioso, gradual, forma hábitos, forma adicciones y luego involucra a otros. Decía mi abuelita, cuando alguien cae, no quiere caer solo. Entonces involucras a otro, mira, acompáñame, vayamos acá, no pasa nada. Vean que es gradual. ¿Se puede vivir en santidad? Sí. Enseña qué es el matrimonio que Dios diseñó en tu iglesia y aplícalo a tu propia vida. Necesitamos educar. Necesitamos comunión con Dios, comunión entre nosotros. Necesitamos educar y ser modelo. Génesis 2:24 siempre lo usamos para decir, ¿y qué es lo que Dios diseñó en el matrimonio? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, y hablamos de la palabra unirá, a su mujer y serán una sola carne. Intrínsecamente este versículo nos habla del diseño heterosexual y nos habla de que es monogámico. Y entonces, ¿cómo vivimos en santidad? Canaliza los deseos sexuales. No estés ocioso
como el rey David. Haz ejercicio, cuida tu salud, elimina factores de frustración. Si identificas que hay heridas que no has sanado, busca a alguien que te ayude, habla con tus superiores, busquen la mejor alternativa y sé sanado. Establece prioridades. Primero es tu relación con Dios, antes que nada, antes que el ministerio. Y cuando te sientas herido, busca a Dios, porque cuando estés herido, el enemigo te va a decir, ay, pero mira, puedes encontrar tus propios satisfactores. Cuando estés herido, solo Dios puede sanar esa herida. Y tu cerebro funciona de esta manera. Llegan a tu cerebro estímulos procedentes de los diferentes áreas sensoriales que se convierten en deseos, luego pensamientos, luego decisiones y luego acciones. Es una explicación que la ciencia dice, pero ¿verdad que ya lo dice Santiago? ¿En qué es la concupiscencia? Se convierte en acciones. Y entonces el proceso de tentación que ya hemos hablado está ahí en Santiago. Puse con letras rojas, ya está más grande. Amados hermanos míos, no erréis. Porque ustedes tienen la palabra, porque ustedes saben lo que significa la palabra, lo que significa concupiscencia, lo que significa soportar la tentación y resistir a la prueba. Lo saben. Entonces no erréis. Cuida tu mente, lo que entra a tu mente. ¿Qué ves? Ay, es que el lunes es mi día libre, me conecto para ver mis series favoritas de Netflix. ¿Qué reciben tus sentidos? ¿Qué pensamientos tienes? Lleva cautivo todo pensamiento a la cruz y renuncia al autoplacer. Si no edifica, no lo digas, no lo veas, no lo escuches. No te edifica, no te sirve de provecho, dice 1 Corintios 10:23, y parece que todo me es lícito, pero no todo me conviene, y no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Dejarse dominar para mí es la palabra perfecta para hablar de adicción. Dejarse dominar. Elige lo mejor para tu vida, lo que percibes, tu tiempo libre, organízalo bien, planea las cosas con humildad, como lo dijimos al inicio, tus tiempos, la duración, etc. Porque la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, dice Lucas 11:34. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Dios no quiere que nos saquemos el ojo y andemos todos tuertos, lo que quiere es que tengas control sobre lo que ves, porque lo que ves también tiene consecuencias. Entonces, sé inteligente. Equilibra tus relaciones interpersonales. ¿Quiénes edifican mi vida y quiénes no? Pero a veces veo a pastores diciendo, pues mi hijo tiene una novia inconversa. Trabaja aquí en Sullivan, pero él la va a ganar para Cristo, porque yo lo eduqué para ganar almas. Y yo digo, ay, ajá, sí, ¿cómo no? Entonces, seamos inteligentes, relaciónate sanamente, pon límites físicos. Pon límites físicos. No sé si supieron, digo, ustedes son muy sacrosantos, no se enteran de esto, pero Julio Iglesias está demandado por pervertido sexual. Y todas las personas que llegaban y lo entrevistaban le decían, siéntate en mis piernas. Atendía a 2 chamaquitos, hermanitos, abusados por un pastor también del país del nunca jamás, que también les decía de esa manera, ven, vamos a tener consejería mientras está la predicación. Y la mamá estaba feliz porque decía, qué bien que mis hijos no tienen un papá, pero tienen un pastor que les da consejería. Y fue terrible. Pongamos límites
físicos, el acercamiento. Reunámonos en lugares donde hay más gente, salgamos en grupo, tengamos amistades sanas, rinde cuentas y sobre todo ten intimidad con Dios. Esto es insustituible. Tu vida devocional. No sé ustedes como pastores, pero no estaría mal que de repente estudiaran juntos algo y pudieran tener su vida devocional y pudieran orar. Y va a ser difícil, les va a llevar cada día como 3 semanas porque ustedes hablan mucho. Porque ustedes como pastores hablan mucho, ¿no? Entonces, para llevar una retroalimentación de qué aprendiste el día de hoy, va a ser complicado, pero inténtenlo. Tengan alguna reunión a la semana, aunque se reúnan por Zoom o cada 15 días, no lo sé. ¿Qué te está diciendo Dios a ti, a tu iglesia, en lo que está pasando? Y siéntanse creciendo y compartiendo. Termino con: busca la comunión con Dios y permanece. Permanece. ¿En qué vas a permanecer? En el amor y en la comunión con Dios y con los demás. Porque el que ama a su hermano habita en la luz. Lean ahí 1 de Juan, toda la epístola, es hermosa. El que ama a su hermano habita en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Amamos a los hermanos? ¿Los vemos como competencia? Permanece en la palabra de Dios. Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 14 y 24 nos habla de si permanecemos en la palabra de Dios, no pecaremos. No está diciendo es probable, te paso ahí un pequeño tip. Si permaneces en la palabra de Dios, no vas a pecar. La palabra de Dios te da fuerza, poder, fidelidad. Te va a ayudar a vencer al enemigo y todas sus estrategias y acechanzas para vencer al enemigo. Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué significa he guardado? En mi corazón. Y permanece en la voluntad de Dios. ¿Lo que estás haciendo es la voluntad de Dios o es tu voluntad? ¿O es la voluntad estadística? ¿O es la voluntad del SAT? ¿O es la voluntad de X persona? ¿Dios te está llevando a eso? ¿Es realmente tu voluntad? ¿O es realmente la voluntad de Dios? Porque vivimos para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿habrá sido un trabajo inútil por demás? Sí tengo un llamado, pero lo hago a mi manera. Y cuando lleguemos a la presencia del Señor, voy a decir, yo no te conozco. Ay, sí tenía la iglesia más grande de Nesa. ¿Cómo que no me conoces? A ver, acuérdate, 2, 3 campañas al año, evangelísticas, cultos de sanidad, iba a todas las reuniones de mi región. Aquí están las firmas. Sí, iba. Yo no te conozco. Nunca hiciste las cosas de acuerdo a mi voluntad. No me honraste. No viviste en santidad. No tenías comunión conmigo, no eras enseñable, humilde, moldeable. No viviste para Cristo. Es un tiempo inútilmente perdido, ¿no? Que trae consecuencias eternas. Permanece en la unción. Vas a necesitar el poder del Espíritu Santo para destruir las obras del enemigo. Esto no se vence con una resortera. Vas a necesitar la unción de Dios.
la unción del Espíritu Santo y el fluir en los dones del Espíritu Santo. Y eres inamovible, porque estás parado en la roca fuerte que es Cristo Jesús. No en tus deseos, no en tus deleites, no en la ideología de género, no en lo que dicen los demás o aprueban. Estoy parado en la roca firme que es Cristo Jesús. Conozco su palabra, vivo y fluyo en esa unción. Y por último, permanece en el conocimiento de que le sirves a un Dios vivo que regresará. Lo veremos en el cielo, lo veremos en las nubes, anhelando su venida. Y sé que predicamos: Cristo salva, sana, bautiza, y viene pronto, y el pecado se multiplicará. Entonces también que se multiplique el poder de Dios en nosotros, para que cuando se manifieste, versículo 28 del capítulo 2 de Primera de Juan, cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, sino victoriosos en Él. Victoriosos en Él, dándole la gloria a Él y solo a Él. ¿Quieres ponerte de pie, por favor?